Todo cambió cuando dejé de correr detrás y comencé a atraer. Lo que antes parecía imposible, distante, reservado a pocos, hoy forma parte de mi rutina. No fue por suerte ni por esfuerzo excesivo, fue por entender cómo la realidad realmente se organiza. La mayoría aún cree que la riqueza viene del trabajo duro, del tiempo, del mérito acumulado, pero yo descubrí que viene de la vibración correcta, del estado interno alineado con el campo cuántico. Durante años fui condicionado a pensar pequeño. Me dijeron que el dinero era escaso, que solo venía después de mucho sacrificio, y yo lo creí hasta que aprendí a acceder al lugar donde todo ya existe. El universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres, y cuando entendí esto, percibí que bastaba ajustar mi frecuencia para que todo comenzara a fluir. Fue así que la abundancia dejó de evitarme y comenzó a encontrarme. El secreto no está en hacer más, está en ser diferente. Y bastan 20 minutos al día para reacondicionar la mente, acceder a estados elevados de emoción y abrir las puertas a una nueva realidad financiera. Esto no es teoría, es biología, es física y espiritualidad aplicada. Cuando cambias tu estado interno, el mundo externo necesita reorganizarse, y en ese momento, algo poderoso comienza a suceder. Necesité aprender a descreer del mundo que veía con los ojos. Por mucho tiempo creí que el dinero venía del esfuerzo, de la lucha, del mérito puramente racional. Pero cuanto más perseguía, más parecía huir. Fue ahí que comprendí. Mi mente no era apenas un espejo de la realidad, era el molde que la proyectaba. Todo lo que vivía externamente estaba en perfecta correspondencia con lo que alimentaba internamente. Comencé a observar mis pensamientos con una nueva mirada. Cada vez que decía, no tengo dinero, esto es demasiado caro o esto nunca será para mí, estaba activando frecuencias específicas en el campo cuántico. Y ese campo responde con exactitud, no por juicio, sino por coherencia vibracional. Descubrí que la realidad es moldeable, plástica, y que mis pensamientos son el comando de creación que ella sigue. Fue como pasar de la ilusión de la escasez al código invisible de la abundancia. Ese cambio comenzó con la simple decisión de pensar diferente. No se trataba de repetir frases vacías, sino de sentir con el cuerpo entero que la riqueza ya era posible. En mis meditaciones visualicé cuentas siendo pagadas con facilidad. Experimenté el alivio como si aquello ya estuviera resuelto. Mi biología reaccionaba, el corazón latía más ligero, el cerebro generaba nuevos circuitos. La neurociencia llama a esto neuroplasticidad, pero en el fondo es el lenguaje de la creación viva. Recuerdo un día específico. Estaba caminando por la calle y aún con la cuenta bancaria casi en cero, sentí una paz profunda. Algo en mí sabía que ya había girado la llave. En esa semana, oportunidades que nunca habría previsto comenzaron a surgir. No fue coincidencia, fue frecuencia, fue creación mental en acción. Y todo comenzó cuando dejé de pensar como alguien intentando sobrevivir y pasé a pensar como alguien ya insertado en la realidad de la riqueza. Desde entonces percibí que el mundo externo solo replica aquello que vibra con fuerza dentro de mí. La mente, cuando está bien entrenada, es como una antena que emite y recibe exactamente aquello que elegimos sintonizar. Riqueza no es un destino, es un estado de ser. Y cuando ese estado es genuinamente instalado en el sistema, el universo responde con precisión matemática. Ahí es que la jornada comienza a ganar otra proporción. No servía saber intelectualmente que todo era energía si por dentro aún cargaba miedo, prisa y duda. Durante años intenté controlar los resultados allá afuera, sin percibir que el punto de creación no estaba en el esfuerzo físico, sino en el estado emocional que yo mantenía. Fue solo cuando comencé a comprometerme con emociones elevadas que el dinero dejó de ser un obstáculo y comenzó a ser una extensión de mi ser. Necesité entrenarme para sentir gratitud antes de que hubiera un motivo visible. Era como un ejercicio de fe práctica. Me despertaba, colocaba la mano en el pecho y agradecía como si mi realidad financiera ya se hubiera transformado completamente. Y cuanto más me entregaba a ese sentimiento, más mi cuerpo comenzaba a creer. La mente piensa, pero es el cuerpo el que confirma. Cuando el cuerpo siente, el universo responde, y responde con exactitud.
Comencé a entender que no se trataba de fingir estar feliz, sino de construir coherencia entre lo que quería y lo que irradiaba. Si deseaba abundancia, pero vivía en ansiedad, había conflicto en la señal que emitía. Entonces elegí el camino de la plenitud. Antes de mirar el extracto bancario, cuidaba de mi estado. Antes de actuar me conectaba con el sentimiento de ya haber recibido. Y con el tiempo, esa práctica se volvió un ritual de alineamiento vibracional. Fue en un día común que percibí la diferencia. Entré en un ambiente y en vez de sentirme inferior o preocupado, sentí presencia. Mi campo estaba entero. Y bastaron horas para que un antiguo cliente me llamara ofreciendo una nueva propuesta. No fue suerte, fue frecuencia, fue creación mental en acción. La prosperidad, entendí, no es algo que se conquista en el mundo externo. Es un reflejo inevitable de la paz que se instala por dentro. Hoy mi prioridad no es correr detrás del dinero. Es cultivar el sentimiento que lo atrae. Emociones como amor, gratitud, entusiasmo y certeza vibran en resonancia con el campo de la abundancia. Cuando me estabilizo en ellas, todo alrededor comienza a moverse. Al principio, no percibía cuántas veces repetía mentalmente los mismos patrones sobre el dinero. Frases heredadas de la infancia, creencias familiares, traumas silenciosos. La mente parecía un disco rayado. Esto no es para mí. El dinero solo viene con mucho sacrificio. Siempre falta a fin de mes. Hasta que entendí que no era el mundo el que me limitaba, era mi cerebro, repitiendo programas instalados hace décadas como si fueran verdades absolutas. Fue ahí que me sumergí en el concepto de neuroplasticidad. El cerebro es moldeable y eso lo cambia todo. Cada pensamiento es un impulso eléctrico que crea un camino. Cuanto más se piensa igual, más ese camino se vuelve una carretera. Entonces, si quería riqueza, necesitaba construir nuevas rutas neuronales. Comencé con pequeñas interrupciones. Cuando pensaba en escasez, pausaba, respiraba hondo y, aunque aún no sintiera, afirmaba lo opuesto. Era como reescribir el software. Usé meditaciones guiadas como herramienta diaria. Al ponerme en estados más profundos de relajación, accedía al subconsciente, donde viven los programas antiguos. Allí visualizaba escenarios de prosperidad. No solo veía, sino que sentía. Tocaba billetes en las manos, oía conversaciones donde cerraba grandes negocios, sentía orgullo de haber ayudado a otras personas financieramente. Mi cuerpo comenzó a registrar esas experiencias como reales. Después de semanas, algo cambió. Comencé a notar cómo mis elecciones cambiaron sin esfuerzo. Pasé a aceptar oportunidades que antes habría considerado demasiado grandes. Hice inversiones intuitivas. Decía no con firmeza a proyectos desalineados. El cerebro literalmente había sido reacondicionado. No necesitaba más convencerme. Algo en mí ya sabía, y esa certeza silenciosa se volvió el nuevo punto de atracción de mi realidad. Repetir afirmaciones no era más una tarea, se volvió parte de quien yo era. Cada vez que decía, soy rico, no era un intento de engañarme, era el reflejo de un cerebro que ya tenía nuevas conexiones, de un cuerpo que ya había experimentado el futuro. La riqueza no se fuerza, se instala, y el secreto está en la constancia de esa reprogramación interna. Tardé hasta que acepté con el cuerpo entero que la realidad que buscaba ya existía, no como una fantasía distante, sino como una posibilidad real y accesible en el campo cuántico. En la física clásica, todo depende del tiempo, de la lógica, de la secuencia, pero en el campo de las infinitas posibilidades, todo existe al mismo tiempo. Riqueza, escasez, éxito, fracaso, todo está allí. Y lo que define lo que se manifiesta es la frecuencia que yo sostengo. Comencé a entender que el campo no responde a lo que quiero, sino a lo que soy. Podía desear dinero, pero si internamente aún cargaba culpa, miedo o indignidad, el campo reflejaba eso. Pasé entonces a cuidar mi coherencia, alinear mente, corazón y cuerpo. Pensar en abundancia, sentir gratitud por ella y actuar como alguien que ya vive esa realidad. Ese alineamiento era el código de acceso a la riqueza que ya existía. En una de mis meditaciones más profundas, visualicé una versión de mí mismo viviendo con libertad financiera total. Él no tenía prisa, caminaba ligero, decidía con claridad, ayudaba a los otros sin miedo a que faltara. Sentí en el pecho su presencia como si fuera yo ahora. Y en aquel momento, la línea entre la imaginación y la realidad comenzó a desaparecer.
Aquello no era más una visualización, era conexión vibracional con una posibilidad concreta. Luego después, percibí cambios sutiles en mi comportamiento. Pasé a relacionarme con el dinero de forma más ligera, dejé de preocuparme por cuánto aún faltaba y comencé a enfocarme en cómo ya era suficiente. Hoy no veo más el dinero como algo separado de mí, es una expresión del campo en el que estoy sintonizado. Y lo más interesante, cuanto más me siento pleno, más fluye. El campo no niega nada, apenas organiza la realidad con base en mi estado interno. Hubo un tiempo en que cargaba a un personaje moldeado por la escasez. Era el yo que se preocupaba antes incluso de mirar el extracto. El yo que aceptaba menos porque creía que no merecía más. Ese viejo yo fue construido por experiencias pasadas, por traumas silenciosos, y mientras lo sostenía, continuaba creando la misma realidad. La virada comenzó cuando percibí que podía dejar de ser quien fui, que la identidad no era un destino fijo, sino una construcción que podía ser desmontada y rehecha. Comencé a observar mis patrones automáticos, las excusas que daba, los saboteadores disfrazados de prudencia. Aquello no era mío, era aprendido. Y si fue aprendido, podía ser desaprendido. Decidí romper con ese viejo yo. No fue instantáneo, fue diario. Cada vez que surgía un pensamiento limitante decía en voz baja, este es el viejo yo hablando. Y volvía al centro. Al principio, el viejo yo resistía, creaba miedo, culpa. Pero insistí, porque entendí que el precio de mantener lo viejo era continuar cosechando los mismos resultados. Pasé a actuar diferente, a decir sí donde antes dudaba, a invertir en mí donde antes ahorraba por miedo, a hablar sobre dinero con ligereza, sin vergüenza. Fue como cambiar de ropa. Y conforme abandonaba aquel antiguo personaje, nuevas situaciones comenzaron a surgir. Personas diferentes, propuestas inesperadas, caminos antes invisibles. La realidad estaba apenas esperando que yo cambiara quién era yo. La realidad financiera que deseo solo puede manifestarse si estoy dispuesto a dejar atrás aquel yo que aprendió a sobrevivir y abrir espacio para el yo que nació para prosperar. Al principio, visualizaba como quien ve una película distante. Con el tiempo, entendí que la visualización creativa necesita implicación emocional. Es el sentimiento lo que da vida a la escena. Si quería que el universo respondiera con dinero, no bastaba ver los billetes, necesitaba sentir cómo sería tocarlos, usarlos, multiplicarlos con conciencia. Adopté un ritual diario. Antes incluso de salir de la cama, creaba una escena mental donde el dinero fluía con naturalidad. A veces cerrando un contrato, otras donando valores altos. Pero lo más importante, mi cuerpo creía. Yo sonreía sin darme cuenta, me emocionaba. Era como vivir anticipadamente lo que aún no había llegado. Percibí que el cerebro no distingue lo real de lo imaginado cuando el sentimiento es genuino. Entonces usé esto como herramienta. Si podía entrenarme para sentir prosperidad todos los días, mi cuerpo comenzaría a esperar por ella. Y el universo, por coherencia, tendría que corresponder. Era casi como ajustar la estación de una radio. No se podía captar escasez si vibraba en la frecuencia de la abundancia. Uno de los ejercicios más poderosos que adopté fue escribir en presente como si todo ya estuviera sucediendo. Hoy agradezco por los 100,000 que entraron con ligereza. Al principio la mente resistía, pero con el tiempo aquello se volvió familiar. Y poco a poco las evidencias comenzaron a aparecer. Entendí que el secreto de la visualización no está en la fantasía, sino en la biología. Cuando el cuerpo siente, el campo responde. No es sobre ver para creer, es sobre sentir para crear. Durante mucho tiempo asocié riqueza al tiempo. Pensaba que necesitaba años, pero cuando comencé a estudiar el campo cuántico, todo eso se derrumbó. Percibí que el tiempo es solo una construcción mental. En el campo de infinitas posibilidades, todo ya está disponible. Lo que determina cuándo algo sucede no es el reloj, es la frecuencia. Esta comprensión cambió mi forma de esperar. Antes me quedaba atrapado en la ansiedad. Ahora aprendí a sostener el estado interno como si ya hubiera sucedido. Y eso lo cambia todo. Cuando la vibración se alinea con lo que se desea, el tiempo se curva. La realidad acelera. Parece magia,
pero es pura física cuántica aplicada a lo cotidiano. Hubo un momento en que esto quedó claro para mí. Estaba meditando, totalmente presente, conectado con la gratitud por algo que aún no se había manifestado. Horas después, recibí un correo que cambió completamente mi situación financiera. Aquello no era coincidencia, era coherencia vibracional encontrando su contrapartida en el mundo físico. Entendí que no se trata de esperar pasivamente, sino de mantener la vibración correcta mientras el campo reorganiza todo alrededor. Cuando vibro abundancia, aunque sin pruebas materiales, es como si dijera al universo, ya es mío. Y esa lengua es infalible. Dispensa cronogramas. Hoy no uso más el tiempo como justificación. Me concentro en cómo estoy vibrando en este exacto momento, porque sé que es eso lo que determina cuán cerca o lejos está la realidad que deseo. Si hay algo que transformó mi vida financiera de forma irreversible, fue la repetición. No mecánica, sino consciente. El cerebro aprende por frecuencia, no por intensidad esporádica. Comencé con algo simple. Repetir todos los días al despertar que el dinero fluía con facilidad hacia mí. Al principio mi cuerpo no creía, pero continué. Medité, visualicé, afirmé. Cada repetición era como una gota llenando un nuevo recipiente dentro de mí. Creé una práctica matinal de 30 minutos. Respiraciones profundas, gratitud, visualización. Sentía lo que era tener libertad financiera. Después, la repetición de afirmaciones. Soy próspero. El dinero me ama. Estoy en paz con mi abundancia. No eran solo palabras, eran comandos. Era como reescribir todos los días el software de mi mente subconsciente. Esa constancia se volvió el cimiento de mi nueva identidad. Ya no era más una persona intentando ser rica. Yo era alguien que vibraba riqueza con naturalidad. Y lo más fascinante es que esa repetición fue generando pequeños milagros. Era como si el universo hubiera entendido, él no está apenas intentando, él ya es. Hoy, la repetición se volvió ritual sagrado. No importa lo que esté sucediendo afuera, mi compromiso es con lo que alimento por dentro. Porque ya entendí, la realidad es una consecuencia, y si cultivo día tras día un campo interno coherente con la riqueza, ella se manifiesta, siempre. Y el próximo paso es hacer este proceso aún más profundo. Si sostienes un nuevo estado interno por tiempo suficiente, el universo no tendrá otra opción que responder. La mente crea, el cuerpo siente y el campo entrega. Así es como funciona. Riqueza no se busca, se incorpora. Y cuando te conviertes en la frecuencia de la abundancia, todo comienza a venir hacia ti con fluidez, precisión y sincronicidad. Comenta aquí, ya es mío, ya sucedió. Porque es en ese instante que la creación comienza.